amigos de los ayuntamientos? Saludos, Enrique. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludos los Andreses, saludos al pueblo dominicano, agradecido, ¿no verdad?, de Dios que puedan estar con nosotros como siempre. Y saludos a Jochi, que está por aquí también. Y Jochi es permanente ya aquí. Jochi es parte de la familia. Parte de la familia. Bueno, esta semana la familia fue conmovida también con la desaparición física de la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía. Bueno, en plena actividad, esa señora estaba el lunes en la tarde en una actividad con los niños, que era su debilidad, fue su ejercicio fue primera dama, fue de los frentes de lo que ella se ocupó en la presidencia de su compañero Hipólito Mejía. Y digo que la familia, porque todos nos identificamos con doña Rosa, los que la conocimos, tuvimos ese privilegio, como una matrona, como la definió su propio esposo, una matrona, una señora afable. El liderato político incluso más enconado en cuanto a confrontación política, estuvo de acuerdo todo en definirla como una dama de fino trato, de una decencia a toda prueba. Y don Hipólito dijo también que de una paciencia a toda prueba. Y eso nos lo decía a nosotros, Hipólito, con ella en vida, de que tenía tanta paciencia que lo aguantaba a él. En función de que Hipólito es muy hiperactivo y ella era una dama muy quieta, muy tranquila, muy sosegada. Y levantó esa familia, que es ejemplo para las familias como nosotros, que tenemos familia, que hemos levantado familia, y sabemos lo que eso cuesta, y levantar familia modelo como esa que tiene don Hipólito, que la tuvo con doña Rosa. Así que le extendemos un abrazo solidario a toda la familia Mejía Gómez, especialmente a don Hipólito, nuestro amigo en lo personal, a sus hijos, la que está en política, porque es la que más se visibiliza, que es doña Carolina, la alcaldesa de la capital, que es la que abrazó esa profesión de su papá. Los otros están en su mundo empresarial, pero igual son gente modelo que usted nunca los ha oído en medio de una escandalera en este país. Nunca han sido mencionados para nada que no sea el bien, y eso es hechura de la mamá, porque yo soy lo que siempre creo, que en esta sociedad crían las madres. Los padres proveemos, pero las madres son las que marcan la pauta de cómo una familia finalmente se comporta en la sociedad. Reunió a todo el mundo este acontecimiento luctuoso, a la vida económica, social y política de la República, y eso habla muy bien de nuestra sociedad. En nuestra sociedad la gente se pelea, hay que tener su pendejo para atacarlo, una expresión con la que me quedo, pero hay momentos y hay momentos. Yo, igual que ustedes estuvieron dándole el pésame a la familia, me tocó con don Hipólito unos momentos en que la tristeza afloró entre ambos, y desde aquí quiero mandarle una reiteración de ese abrazo que le di en la mañana del día siguiente al fallecimiento de doña Rosa, y a doña Carolina y a sus hermanos, a los nietos de doña Rosa, hacerles saber que nosotros la honramos en vida y que ahora que ha desaparecido físicamente, la recordaremos como una matrona, como yo recuerdo la mía, que en paz descanse también, con esas buenas enseñanzas que siempre nos dejaba. Andrés y yo tenemos unos recuerdos especiales de doña Rosa, cuando se estaba armando aquella campaña del año 2000, previa a lo interno del partido, que íbamos con frecuencia, y ella era la que nos servía los jugos, allá meciéndonos la mecedora de don Hipólito en su casa ahí en la Julia, doctor Enríquez. Bueno, no que pudo tratar a doña Rosa, yo pude aquilatar la dulzura, la sencillez con que ella trataba a todo el mundo, no a uno que lo conocía y eso. Y por eso las muestras tan afectuosas que ha tenido la sociedad en este momento tan fuerte, tan duro. Y la verdad que esa partida a mí me impactó directamente. Yo no esperaba eso.
Y bueno, nos queda el legado de ella, que fue su sencillez, su honradez, su manera de manejarse, la creación de una familia que debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones. Y fíjense cómo se volcó la sociedad nacional en un momento de duelo nacional, como fue declarada por el presidente Luis Abinader. Y la verdad es que para mí fue de gran impacto saber esa noticia. A ver cómo era ella, cómo trataba a uno y cómo se manejaba. La verdad que es una pérdida lamentable. Y para mí y para muchos dominicanos, la República ha perdido una madre. Para que estemos claros, una madre que ha perdido la República. Lamentablemente la ley de la vida es así. Usted nace, crece, se desarrolla y muere. Porque la muerte está ahí para todos. Unos van adelante, otros iremos atrás. Y es así. Lo que queda es solamente el legado que ella dejó. Fíjese que donde le dio el ataque fulminante del corazón fue en una obra que ella hizo, que es el Museo Trampolín, el único que existe en este país para orientar a esa niñez que está creciendo, que ahí en ese museo se le va enseñando una serie de cosas que tiene la vida y los niños aprenden mucho y ahí van muchas excursiones. Ese museo recibe al año alrededor de 90,000 estudiantes. Es decir, que es una obra que ha perdurado en el tiempo. Eso fue siendo Hipólito presidente hace 20 años de eso. Y todavía el museo está ahí. Es una organización sin fines de lucro. Y doña Rosa estaba ahí tirando un discurso y parece que la emoción le provocó ya eso. Pero ella fue una mujer tan afortunada que ella dijo, mira, aquí es que yo quiero que hagan mi tumba. Y fue a Higüey, a la Virgen de la Altagracia, porque ella era una cristiana devota, practicante. Sí. Y tuvo esa oportunidad de hacer ese recorrido y seleccionar todo. Bueno, pero nada más nos queda el legado que ella dejó. Así es, Andrés. Yo que he tenido la oportunidad, ¿no verdad?, en estos últimos días, en los espacios que trabajo, de ponderar, ¿no verdad?, la pérdida de doña Rosa. Como tú decías, es una pérdida del país, pero yo creo que sus hijos deben de estar orgullosos, sumamente orgullosos de su madre. Yo tengo un afecto muy especial para don Hipólito, le agradezco infinitamente la oportunidad que me dio de participar al más alto nivel en un gobierno, ¿no verdad? Y esa oportunidad me la dio él. Por eso siempre estaré agradecido y por eso en todos los escenarios que yo he podido defenderlo, lo defendí y lo seguiré defendiendo. Carolina, que tengo una muy buena relación con ella de hace mucho tiempo, igual que su esposo Juan, igual que su hijo Juan Garrigó, hijo, que pienso que es una promesa para el país, ¿no verdad? Creo que ese muchacho heredó las buenas costumbres y el don de servir de sus padres y de sus abuelos. Pero doña Rosa era un ser humano, y mira, tan especial, se llamaba igual que mi mamá se llamaba Rosa. Pero un ser humano especial, porque no todo el mundo tiene el don de caerle bien a prácticamente un país entero. Y los hijos, por eso decía, deben sentirse orgullosos y satisfechos, igual que don Hipólito,
de la acogida que le dio el país a la pérdida de doña Rosa. Porque la verdad es que, mire, para usted y más uno que ha estado en política, que sabe que hasta diferencias entre hermanos se producen por asuntos políticos. Sin embargo, con ella siempre como que había un cariño y un espacio especial. Nadie en este país nunca se atrevió a decir nada negativo de doña Rosa, precisamente porque ella no daba espacio para que nadie pudiese hablar de ella, porque uno lo que recibía era cariño. Yo que en los años 90, ¿no, verdad? Que desayunaba con don Hipólito y Tondi, que son primos, y siempre íbamos y desayunábamos con don Hipólito. Y ahí conocí yo al ser humano, ¿no, verdad? No al presidente, sino no al político, sino al ser humano. Entonces yo pienso que el país le dio un espaldarazo a la familia Mejía Gómez y qué bueno. Yo creo que la obra de ella está ahí, creo que fue una gran primera dama y nosotros solamente nos queda que, ¿no, verdad?, tenerla en nuestros recuerdos. Ella es un ser que goza o va a gozar de algo que poca gente logran en la vida, y es que no solamente se recuerden los familiares de uno, sino que prácticamente un país entero siempre la va a tener en su memoria. Así que paz a sus restos, ¿no, verdad? Nuestra condolencia desde aquí para toda la familia, especialmente para don Hipólito, para Carolina y Juan, que son los que más relaciones uno tiene, pero para todo, para los otros hijos que también merecen y que gozan del respeto de todos nosotros. Así es, bueno, en la República pierde una figura importante, una figura que une y que demostró que une en el más estricto sentido de la expresión. Lo que no unen son los maestros. El doctor Enrique me decía, ¿y qué vamos a hacer con los maestros, con los profesores del sector público? Eso se veía venir, doctor Enríquez, la actitud de trinchera y de guerra de guerrilla en que iba a caer la Asociación Dominicana de Profesores, porque se vendió como una confrontación política la elección de la actual directiva del ADP, y cuando salieron los resultados que eligieron a un maestro, porque tampoco vamos a degradar la figura que está al frente de la ADP, lo que me preocupa es que esté siendo tomada la ADP como un frente opositor al gobierno y actuando con la irracionalidad con que se caracterizan los gremialistas en este país, si son gremialistas, porque en el siglo XXI estar hablando de que la lucha hay que llevarla adelante suspendiendo las clases en los planteles públicos, es decir, como es golpear en la parte más sensible de nuestra sociedad. ¿Qué sector de la sociedad acude a la enseñanza pública? Bueno, los sectores más carenciados. Claro. Esas son la gente que estudian en las escuelas públicas, cuyos hijos estudian en las escuelas públicas. El gobierno subsidia todo en las escuelas públicas, es decir, no solamente va la gente con más carencia a las aulas del sector público, sino que eso se mantiene también con los aportes que hacemos todos. Entonces es irracional que después de tener, como tienen los maestros, el privilegio de que se les segregue al sector público de la enseñanza al 4% del PIB cada año, y que tienen salario, y que tienen conquista, y que tienen esto, y que tienen AFP, y que tienen de todo, entonces tienen que seguir con el modelo desfasado de que hay que hacer huelgas por conquista, por reivindicaciones, como dicen los bucheros, paralizando la docencia o anarquizando la docencia. Un sistema educativo
que acaba de salir del peor año que ha tenido en décadas, donde se perdió el año escolar en la pandemia. El año 20 y 21 fueron un fracaso, tan fracaso que el año pasado tuvieron que decidir, ahí en el sector público, promover a todos los estudiantes, porque ¿qué iban a hacer? Y en medio de las escandaleras que dejó la administración pasada con la administración de los fondos públicos en el sector de la educación, todo eso se va juntando y la gente se ha ido irritando con la manera, la forma descarnada, inconsciente en que la ADP plantea su plan de lucha, como le llaman generalmente los sindicalistas, doctora, este tipo de cosas. Mire, en este programa, como en políticas públicas, tratamos en el año 2012, que fue el año que hicieron la campaña aquella de las sombrillas amarillas y la qué sé yo qué, para el 4%, que los candidatos de ese entonces se comprometieron y firmaron que iban a aplicar el 4%. Bueno, el 4% para la educación, nosotros decíamos aquí, recuérdese bien, que podríamos estar de acuerdo, siempre y cuando ese aumento en el presupuesto de educación fuera para mejorar la calidad del estudiantado dominicano y la calidad de los profesores, de la docencia. Pero que no se cogiera el 4% para sueldos y canonjías y cosas que hay ahí. Lamentablemente, señores, desde el 2013 se está aplicando el 4%. El gobierno hace un sacrificio tremendo. ¿Y cuál es el resultado? Ahí está el resultado. De lo único que podemos sacar que el 4% ha hecho algo es que le dan a los muchachos desayuno y comida. Después lo otro que se puede sacar del 4% es el aumento de los profesores. Los salarios. Porque se lo han aumentado como 5 o 6 veces ya. Ya una tanda, un profesor que da 2 tandas gana casi 100,000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que cuando se han hecho las evaluaciones de los estudiantes, están por el suelo. Nosotros ocupamos los últimos lugares en matemáticas, en ciencia y ahora en ortografía también, según los organismos internacionales que de la rama. Y también tenemos que el profesorado vive también dando malos resultados. Ahora mismo hicieron una evaluación y se quemaron casi todos. Los profesores. Los profesores. Entonces, esos son los que quieren aumentos. Entonces, aquí hay un problema. Aquí hay un problema serio que hay que enfrentar. Bueno, el gobierno va a tener que revisar ese 4% porque no ha rendido los frutos que esperábamos. Porque el 4% no es para que nadie cobre. Ni para que vaya, como decíamos nosotros en la Cámara de Diputados, una política de letrina. De comer para la letrina. No, el 4% es para que los estudiantes tengan mejor aprendizaje, principalmente en matemáticas y en la ciencia, y para que los profesores estén debidamente preparados para que le impartan las respectivas clases a los muchachos para que salgan de ahí bien preparados. Pero usted coge un bachiller ahora y lo que sale es una cosa. Usted tiene que verlo, señores. Entonces estamos en una burbuja, pero una burbuja como de excremento y de cosas. Entonces ahora se ha elegido un PLDista como presidente del ADP, que siendo Danilo presidente de su partido, le hizo una huelga grandísima a Danilo. Ajá, y no se la va a hacer al PRM. ¿No se la va a hacer? Claro que sí, mírenlo ahí está ya, ahí está planteada una huelga que no van a ir. Pero ya nosotros el pueblo está cansado del ADP y los profesores.
Es verdad que el ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, ¿usted se recuerda una vez que había, César, la ADP, Asociación Dominicana de Pidilones? Porque estos se parecen a los pidilones porque piden aumento y aumento a cada rato. Pero el aumento de ellos es cada 2 años, yo creo que es. Bueno. Entonces así no podemos. El 4% no ha dado los resultados para lo que se hizo. No lo dio. Sabemos que detrás del 4% habían unas editoras para que le compraran libros y qué sé yo qué. Porque en eso sí, cuando va usted coge Inavie, lo que gasta Inavie en un año. Bueno. Y usted dice, bueno, pero ¿y qué es esto? Entonces, aquí se necesita, por ejemplo, ahora el gobierno tiene que hay problemas con el agua. Nosotros necesitamos hacer más presas. Tenemos que preservar el medio ambiente con siembra de árboles y el agua es fundamental. Y usted ve que el gobierno tiene unos proyectos ahí grandísimos, muy importantes de vías, de aumento de vías, de corredores. De aquí en la ciudad del Gran Santo Domingo hay que hacer varias obras millonarias. Y eso es con recursos. Entonces estamos por un lado tirando recursos ahí, que es Inavie, y que eso es todo el 4%. Y en educación, y entonces los resultados son negativos, porque cuando le hacen la evaluación a los estudiantes, quedan en los últimos lugares, es negativo, no es positivo. Pues si quedaran en los primeros, usted dice, bueno, pero el 4% está dando los resultados. Y cuando le hacen la evaluación a los profesores, se queman la mayoría. Entonces, ¿en qué que estamos aquí? ¿Para qué ha servido eso? Solamente para comida, para darle comida y zapatos que se perdieron, qué sé yo cuánto, en el gobierno pasado, de zapatos y de vaina. Ahí se pudrieron y se volvieron un desastre en el Inavie ese. Y para aumento de los profesores, porque a ellos sí le ha ido bien. Sí. Ahí sí le ha ido bien a los profesores. Entonces yo no estoy en eso. Yo si fuera, yo buscara otra vía y rebajara eso, porque eso no puede seguir. Eso no puede seguir. Es una friolera de dinero por ahí, que yo creo que ni gastan el presupuesto. Yo creo que no lo gastan, no lo ejecutan. Mira, varias observaciones, ¿no? ¿Verdad? A la educación. Y yo soy amigo, ¿no? ¿Verdad?, de Hidalgo, pero nunca he compartido su método. Lo critiqué en el gobierno pasado, lo he criticado cuando he tenido la oportunidad de entrevistarlo. He criticado esos métodos, esos son sus métodos, ¿no? ¿Verdad? Yo no lo comparto. Yo creo que, igual que los médicos, merecen tener un salario digno. Ahora, el método de lucha que toman, yo no lo comparto. Sí, yo no estoy de acuerdo con ese método de huelga, porque siempre los que pagan son los más pobres, son los más necesitados. Entonces, yo le he hecho varias observaciones a la educación. Y una es, yo estoy de acuerdo con el 4%. Estoy de acuerdo con los aumentos que un profesor gane un salario digno. Ahora, él tiene también, y eso debe de hacerse como establece la ley, en función de la evaluación que se le haga al propio profesor. Si usted no avanza para enseñar a sus estudiantes, entonces usted no debe ganar un salario igual que uno que ha hecho los cursos para avanzar y pasarle esos conocimientos a sus estudiantes. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo, y no he estado de acuerdo nunca, es que de que inició el 4%, Andrés, nunca ha habido un plan. Y al día de hoy todavía yo no conozco el plan educativo para invertir ese 4%. Si no, empezamos a hacer aulas, porque eso era lo que faltaba. Después vamos a empezar con esto, después lo otro. Pero no hay un plan maestro que diga, mira, los primeros años vamos a hacer esto. Ahí pasamos a la próxima fase. Y después a la fase, hasta que lleguemos, a cabo de 10 años, vamos a estar colocados aquí. Y la meta es que los estudiantes lleguen, sus evaluaciones, los resultados sean estos. Es que yo no he visto eso, Andrés.
ni siquiera cuando inició, es decir, eso inició cojo, inició sin un plan. No, comprando Y solares. entonces haciendo- todavía el día de hoy, que me excuse mi amigo Roberto Funcal, pero yo tampoco he visto ese plan. Que me digan qué vamos a hacer con el 4% a corto, mediano y largo plazo. Esa es mi preocupación. Yo he dicho, y cuando fui candidato, una de mis propuestas era precisamente revisar la ley de educación. Porque es que aquí ya esa ley hay que insertarles algunos articulados para hacerla más moderna y para ayudar a los estudiantes. Porque ¿por qué aquí no se enseña idioma? Hoy es posible que un bachiller se gradúe y no sepa ningún idioma. Es decir, apenas la idioma nuestra, ¿no verdad? No, muy bien, ¿no? Pero con deficiencia, como decía Andrés. Entonces lo que yo espero, y otra de las puntualizaciones que yo hacía, y que bueno, el presidente también lo planteó, era que la verdad es que yo no creo en la política en los gremios. Yo siempre he estado en desacuerdo con eso. Incluso cuando inició en mi partido, el querer tomar los gremios para ir entonces avanzando, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo creo que los gremios deben de ser depolitizados, porque eso lo que hace es que no avancemos. ¿Por qué? Porque hay que hacerle oposición, porque yo soy de otro partido, y entonces eso no va en beneficio del que realmente queremos que se beneficie, que es el estudiantado, sobre todo aquel de escasos recursos, de menos recursos, menos disponibilidad de ir al sector privado. Pero fíjate que el sector privado se queja de que no tiene profesores porque se están yendo para el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público está pagando mejor. ¿Fruto de qué? Del 4%. No solamente, pero bueno. No solamente es esa que paga mejor el sector privado, el sector público que el sector privado. Es que le exigen menos al sector público. También, encima de eso, no, pero, de que le están pagando más, le exigen menos. Porque mire, en el sector privado el profesor tiene que ser un profesional. No, pero de aquí la usted educación. tiene colegio, ¿verdad? Porque estamos hablando de los profesores de las escuelas públicas, donde van los pobres, los necesitados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, usted tiene aquí colegios que son bilingües, que los muchachos salen preparados de ahí, ¿eh? Claro, por la disciplina que tiene el colegio Preparados. privado. Y el plan de educación. Y otros que no son bilingües que también salen Ya, preparados. pero- Entonces hay una diferencia entre la educación pública Sí. y la educación privada. Pero Andrea acaba de darle en la diana lo que yo he dicho, es que tienen un plan. Es que nosotros, es que la escuela pública no tiene un plan. Y como están pagando mejor, bueno, vi que los profesores de los colegios privados se juntaron, se reunieron con el ministro de Educación para ver si paraban un poco eso. Lo que el Ministerio de Educación tiene que hacer es adoptar un plan que a corto plazo se vean los beneficios o los resultados. Pero en el Ministerio de ¿No me Educación, entiendes? César, no hay planificación. No hay Eso- un plan estratégico. eso lo lamentable. Los planes estratégicos para un sector como el de la educación tienen una duración mínima, una proyección mínima de 15 años. Y más ahora que tienen el financiamiento asegurado. Sí. Es para que aquí ya exista incluso una revisión integral a la ley de educación en función de la nueva realidad que tienen, de los nuevos tiempos, pero también de los nuevos presupuestos que manejan. Claro. Entonces los nuevos tiempos son esto de la era del conocimiento, Exacto. en el que usted no puede tener un estudiante en una escuela pública enseñándole los métodos de cuando Hosto. No, ahora los muchachos tienen otra característica. No, y otro desafío. Porque tienen otras exigencias. Como me dijeron a médica hablándome de los fenicios. ¿Para qué yo usar los fenicios? Puede saber el tema de los fenicios Sí, como pero cultura no aquí general, tanto, pero sí. ahora usted tiene que saber leer, escribir y calcular. Claro. Y tiene que saber, Y usted sabe, manejar los aparatos usted electrónicos. sabe que le enseñan a los Exacto. muchachos en los colegios privados de alta gama, como le dicen. ¿Sabe que le enseñan desde la más tierna edad? A programar.
Sí. Porque tiene que saber programar ya en función de la nueva era del conocimiento que tenemos. Sí, a propósito de los fenicios, hay un político del Partido Reformista que le dicen el fenicio. Pero él estará en esa época. En la época de los fenicios parece que anda el presidente del ADP, pero también el ministro de Educación. Bueno. Andan los dos juntos. Además son gremialistas los dos. Ellos saben muy bien de qué hablan y de qué no hablan. Pero la diferencia es que Furcal es ministro de Educación de un gobierno que se precia de tener un presidente de cartas abiertas. De avanzada. Un hombre que muestra que viene va de una familia de educadores. y que va unos pasos adelante. Y que cuando da un traspié lo corrige en el camino. Ahí mismo. Sí. Sin embargo, esta educación nuestra no corrige nada, ni en el camino ni en el callejón, porque eso no es para estarme con dime y direte entre el ministro de Educación y el jefe del gremio de los maestros. Sí. Los gremios tienen una concesión izquierdista. Esa es la concesión, eso viene del comunismo y de la socialdemocracia, de ahí que vienen los gremios. Cuando esos partidos no podían asumir el poder, hablaban del tema de la lucha de clase a través de los gremios. Entonces eso comenzó en la Revolución Industrial a crearse gremios para que los trabajadores lucharan contra el patrón, para equilibrar los ingresos y las riquezas. Eso tenía un concepto social muy bueno. Pero hoy día, un gremio de educadores tiene que tener como primera meta que ellos sean ejemplos, como fueron ejemplos mis maestros, o los suyos, o los de doctor Enríquez. Mis maestros eran mis ejemplos, pero yo nunca vi un profesor de lo que yo tuve cuando me estaba formando, hablándome de que la lucha había que llevarla a cabo suspendiendo la clase. Y ganaba muy poco. No, hombre, no, eso, los maestros de la generación nuestra era por vocación, era un sacerdocio. Eso es lo que le falta hoy ahora. día no es así. No, y mientras aquí no se hagan algunos cambios estructurales que necesita esta sociedad, siempre vamos a estar alimentando eso, de los unos pulgones que hay, de unos gremios que nunca han dado un golpe, luchando y que por aumento de salario. Mire, los salarios se aumentan con la inflación. Cuando el gobierno corrija eso, se acabaron la lucha por eso. Mire, yo... eso es lo que hay que hacer, indexación por inflación con los salarios. A propósito de los gremios, lo mire, más responsable, yo estoy Andrés, cansado de los fue lo que sindicalistas. iniciaron con el 4% en el 13, que iniciaron sin un plan. Sí, no, ahí no había plan. El plan No, era construir. Y a mí me duele No, que construir, ahora, comprar solar. No, el plan, no exista el plan era un tampoco el populismo plan. de ganar votos para las elecciones del 12. No había estrategia. No había Recuérdese nada. que esa ley se aprobó en el gobierno de Leonel Fernández. Sí. ¿Y qué hizo Leonel Fernández? Que nunca lo Que aplicó. lo archivó No, porque, eso, y Leonel dijo porque no había un plan que para la ejecutarlo. educación de aquí no era nada más recursos. No. Que no es eso. Es que nada más Y no es recursos. eso, ¿no? Ese es un elemento. Se ha Ese es un elemento. Se ha demostrado, ¿no, verdad? Que En no el es transcurrir del tiempo, que sin un plan, no importa los recursos que usted tenga. No vale si la usted pena. no tiene una estrategia. Se dilapidan y ahí, se gastan. entonces, a mí lo que me preocupa, Andrés, es que desde el ministerio yo no veo, quizás yo estoy equivocado, ¿no, verdad? Pero yo no veo ese plan que diga el ministerio, mire, este es el plan a 10 años, a 8 años, a 4 años, a 30 años, a lo Mire, que sea, pero que me digan cuál es el plan primero que para que aquí- nosotros no suceda lo que tú decías, de que evaluamos los muchachos, no califican, evaluamos los profesores y tampoco califican. Entonces, ¿cuándo es que vamos a mejorar eso? Lo primero que hay que evaluar ahí es el pensum, que hay que reformar. Las materias que se dan y cómo se dan. Eso es lo primero. El sector Si educativo... no tienen profesores capacitados, bueno, que lo cambien, que busquen gente que le paguen capacitados. Dice el pequeño que vamos a una pausa, pero antes hay que decir, para cerrar ese tema, que el Ministerio de Educación tiene mucho que ir a aprender a los colegios privados, donde los profesores tienen que ser capaces, tienen que capacitarse continuamente, tienen que mostrar el resultado de unos programas que se diseñan y se le entregan para los estudiantes, y si los estudiantes son los que se queman, el profesor se quemó también. Claro. Porque yo no me quemaba cuando era estudiante, porque yo me daba el lujo de decir que tenía profesores que me enseñaban. Era porque me enseñaban, no era porque yo era un superdotado. No. Es simplemente porque tenía maestros, que eran maestros,
ahora son asalariados. Así Que es. su empeño era hacer que yo entendiera el álgebra y entendiera la trigonometría y entendiera la geografía. Vamos a una pausa. Esta semana se ha cumplido el primer mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión que según los planes, y ahí se había planes, los rusos sí tenían su plan, de que en 6 días iban a ocupar a Ucrania, iban a arrasar con todo. Ha cumplido el primer mes. Ya van 30. Se ha ido la OTAN a celebrar el primer mes a la guerra. Se reunieron esta semana en Bruselas para analizar los pasos a seguir, porque ante los llamados esperados del pueblo ucranio a través de su presidente y las potencias europeas, que son las que están en peligro, han tenido que por lo menos hacer una cumbre, más a instancia del presidente Biden que a iniciativa de ellos, porque la realidad es que el mundo anda patas para arriba después de esa temeridad que han cometido los rusos por tratar de controlar ese país y lo que significa ese país para ellos. Porque aquí hicimos la semana pasada algunas anotaciones de las razones por las que los rusos invaden a Rusia, invaden a Ucrania y por qué incluso tienen en la mira a otros pequeños pueblos de ahí del Báltico y de la Europa del Este, que son básicamente por temas de financiero y de supervivencia económica, porque las guerras nunca son voluntariosas. En el pasado fueron religiosas, pero siempre el trasfondo era económico. Y en la era moderna siempre ha sido económico. Recordemos que cuando Alemania se lanza a la Segunda Guerra Mundial, fue ante la imposibilidad de cumplir con las condiciones que le planteó el armisticio de la Primera Guerra Mundial y ante la camisa de fuerza que le pusieron para que pudiera desarrollarse y crecer más allá de lo que los aliados entendían. Y eso motivó la guerra, porque había que buscar una salida al tema que tenían esos pueblos. Hay varias cosas, mire. Lo primero es que el motivo principal de Putin es que en Ucrania existe una mina de litio que es la reserva más grande del mundo. Inmensa. Y como el litio va a ser el futuro para los vehículos eléctricos, que este asunto de petróleo hay que acabarlo. Y ya se está en eso. Por ejemplo, la Toyota ya en el 28 o el 30 va a tirar todos los vehículos eléctricos. Entonces, ese es uno. Entonces, ¿qué pasa? La última medida que ha hecho Putin en esta semana, para contrarrestar y que las medidas económicas que le han puesto, las restricciones, es que el que le compre a ellos gas y petróleo tiene que pagarle en rublo, no en dólares ni en euros, sino en rublo. Oiga bien, eso motivó que el rublo subiera en Rusia, que estaba muy devaluado. Pero eso fue muy parcial, porque cuando abrieron la bolsa de valores jueves, se desplomó un 50% en la apertura de una vez. Oiga lo que va a pasar ahí. Bueno, que usted sabe que el rublo no es que está corriendo en Europa, que es el principal comprador que ellos tienen. ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a comprarle a otro. Tan sencillo como eso. El problema principal de Alemania ahora mismo es que los Estados Unidos pueden suplirle el gas, pero los barcos que son de una dimensión inmensa, no hay puerto en Alemania para atracar. Para atracar. Ese es uno. Y entonces él tiene esa arma ahí que la está usando y qué sé yo qué. Pero yo no sé dónde va a llegar Putin, porque él prácticamente ha perdido la guerra. Porque un hombre que iba a entrar iba a acabar con todo, y que el ejército más
el segundo más sofisticado, que más de más Era en cosas. menos de 15 días Y que iban a entonces tomar lo el que país. le han matado 5 generales ya, y no han podido entrar aquí, que es la capital. Y en los pueblos es peleando con gente hasta milicianos que han ido desde otros sitios a pelear ahí. Bueno, él podrá tomar la capital, pero mire, eso no se para ahí, eso va a seguir porque ese es un pueblo que está armado, no con armas de misiles, pero sí tienen armas de ametralladoras y de fusiles y cosas. Y eso no, eso va a ser interminable. Ahora, ¿cuál es el costo que le está saliendo a Rusia esa guerra? Es un costo elevado, cada misil de esos vale dinero, mucho, millones. Entonces, yo considero que esto es una acción desesperada. El presidente de Ucrania dijo que él estaba dispuesto ya a llegar a acuerdos, pero este hombre no entiende eso. Lo de él es para allá y para allá. Ahora, los oligarcas, como le dicen a los verdaderos ricos de Rusia, que muchos están ahí pegados al lado de él, Son socios. ya están sintiendo los oligarcas que le están mellando su estilo de vida. Claro. Por ejemplo, aquí hay un yate que atracó ahí en el puerto de aquí de Santo Domingo. Que no entendí por qué un funcionario estaba en ese barco. Espérese, ese barco es de un magnate ruso. Sí, por eso. No, Pues como en Europa se lo pueden incautar, dijo, no, aquí no lo van a incautar. Eso piensa él. Sí, porque Aquí es más fácil. los americanos Bueno, andan Nada más atrás. tiene que mandar un comando ahí y se lo Entonces, lleva. ¿qué pasa? Que los oligarcas, que son gente de un estilo de vida, bueno, factuoso, de mucha... que Son los que tienen el dinero. tienen el dinero, pero ese dinero está la mayoría afuera y está y- ahora congelado. Y está ligado a Putin. Y sí, también, entonces todo el mundo está pensando. Ahora, hay analistas que han dicho que a Rusia le quedan 20 años con petróleo disponible y como 90 o 100 con gas. ¿Te ve el interés que tiene de irse a coger lo que hay para allá? Claro, claro. Sí, pero Entonces, la guerra va a tener otra consecuencia, doctor y César. pero yo quiero ver si los chinos le van a comprar en rublo. Lo que viene... Hay rublo en China. No, que esas son monedas débiles. Claro. Porque no decíamos aquí que la economía rusa es equivalente a la economía del estado de Texas en Estados Unidos. Sí, así Entonces es. eso es lo que es. Eso es. ¿Y Texas tiene una moneda? No. Entonces eso es. Lo que va a provocar esa guerra, con perdón César, es que los que dependen del petróleo vuelvan a mirar a algo que habíamos dicho aquí hace un tiempo. La energía nuclear para fines civiles va a tener que ser replanteada por el mundo, Sí. especialmente por Europa, donde los socialdemócratas en su afán de ver el mundo como no es, han presionado con los radicalismos ambientalistas y esas cosas, de que hay que cerrar las plantas nucleares, y ahí está la respuesta a corto plazo de una vez. Europa está a punto de que le cierren los grifos del gas y del petróleo, o que queden cerrados fruto de una ofensiva militar que se lleve todo y quedarse sin energía. Y hay una campaña ahora mismo en Alemania, en España, de clausurar las plantas nucleares. No, no, eso El ya mundo en va a tener que Alemania han plantearse lo clausurado contrario, que es mirar a esa energía que es limpia, que es ambientalmente amigable siempre y cuando las medidas de seguridad se contemplen y se ejecuten como son, y no hay riesgo. Entonces, esa va a ser la consecuencia que va a acabar con el poderío de Rusia. El poderío de Rusia solamente radica en su capacidad de vender gas, Sí, que tiene mucho. es verdad. Es lo Pero una vez que ese gas no sea necesario, ¿ya? No, y ahora que lo coman. la capacidad, como tú decías, por ahora la capacidad de chantaje que tienen, porque es un chantaje que le tiene Putin a lo que es a Europa. Pero tiene al premier alemán amarrado, sí. Pero yo estaba escuchando hace unos días un profesor, ¿no, verdad?, que tiene un centro de enseñanza y de estudios de esa área,
Y él dice que si a Putin no lo paran ahora, lo que tú decías ahorita va a ser una realidad. Es decir, él va a seguir invadiendo otros países y entonces va a poner en peligro todo lo que es Europa del Este, ¿no? ¿Verdad? Para iniciar por ahí, por esos países pequeños. Entonces, él decía, si siguen, ¿verdad?, permitiendo el chantaje de que vamos a usar armas nucleares, y entonces tiene a todo el mundo como frenado, asustado, tarde o temprano lo va a usar. Entonces es mejor enfrentarlo ahora y que él sepa que el poder del mundo le va a caer encima si él ostenta utilizar una de esas armas nucleares. Pero si el mundo entero se pone de rodillas ante una amenaza, entonces él va a vivir amenazando todo el tiempo porque le da resultados. Ya el presidente... Y es verdad que mire, César, han tenido dificultad en Ucrania, pero la verdad es que él está devastando el país también. Acabar. Él va a dejar un país devastado. demolido. Y dice, estuve escuchando un general de 4 estrellas, un ex general de Estados Unidos, que decía, es más fácil lograr el control de Ucrania que mantenerlo después. Pero mire, Porque mantener ese control con esas guerras de guerrilla no va a ser fácil. Y se ha dado la muerte traída. Los rusos no son buenos en el combate mano a mano. pero mire, como no han podido... La locura, doctor, se está desbocando porque ha denunciado el presidente Zelensky esta semana que ya están usando bombas de fósforo para masacrar a la población. Sí. Que hay una denuncia de los servicios de inteligencia norteamericanos que demostraron que tienen el control de la información, que hablan de las armas químicas de destrucción masiva que se plantean usar, no, y eso es tan malo como una bomba atómica. Claro, pero no, es que los norteamericanos se están preparando y ellos están elaborando un plan de respuesta de si pasa eso y están monitoreando. Tienen que tenerlo listo porque este jueves, como dije a la introducción de este segmento, se han reunido en Europa los jefes de la OTAN a instancia del presidente Biden, y parece ser que el poder norteamericano, que también tiene que vigilar que no sea humillado, está trabajando en 2 frentes. Uno es el auxiliar militarmente a Ucrania y le está suministrando unas armas que parecen de guerra de guerrilla, unos drones autodestruibles para frenar la ofensiva de los carros mecanizados. La han frenado. Y la han frenado. Y el otro frente que están trabajando es el frente chino. Lo que está tratando el presidente norteamericano es de sacar de la alianza de los invasores a China, por lo que dijimos aquí hace un par de semanas. Hay gente del Estado, a China le están dañando la venta con la guerra. Hay generales del Estado Mayor ruso que no están de acuerdo con Es que no pueden estar de acuerdo, es una guerra irracional. Yo decía que recuerde, la desaparición de Putin tiene que salir de ahí adentro. Recuerde que a Hitler, que era así un igual, un tipo alocado como este que tenemos, igual, no pasaba un mes que no le hicieran un atentado. Sí, claro. Los generales para tratar de parar lo que finalmente no pudieron parar. Y Alemania la destruyeron al final de la Segunda Guerra Mundial. Y era lo que querían parar los alemanes con raciocinio. Es natural que los rusos con raciocinio quieran lo mismo. Porque si se zafa un tiro de eso que no queremos que se zafe, a Rusia la van a desaparecer. En un día. Bueno, entonces, en media hora, porque no es solamente que si hay muchas armas nucleares, si ellos tienen muchas, pero todo lo que está alrededor de ellos tiene todo. Ellos están rodeados entero. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de una guerra? ¿Que me acaben? No, la guerra usted va a ganarla. Por eso los americanos están, ¿no, verdad?, en contacto permanente con la India, que tiene muchísimas armas nucleares que le ha comprado y está al lado a de Rusia. Y está al lado, Sí. y también Pakistán. Pero la India y Pakistán se armaron los dos con armas nucleares Uno porque contra han vivido otro, en guerra. uno contra otro. Han vivido en guerra toda la vida. Sí, pero se dice que está muy avanzada la gestión con China. La gestión con China es la que puede realmente equilibrar el mundo, porque China no puede permitir que le sigan dañando la venta de todas sus cosas que venden. No, que China es lo económico. Entonces, si China le saca la alfombra a Putin, él se va a desinflar solo. Y también
China no puede permitir que en Rusia exploten bombas nucleares, porque ¿cuántos kilómetros de frontera comparten ellos? Un paquete. Es un hervidero, No, una bomba es un nuclear hervidero ahí, de eso problemas daña todo. que daña a todo el mundo. No, llega a Europa y ya está por aquí. Pero los chinos están justo al lado. Repito, Los hindúes están justo al lado. Nadie quiere eso. que el mundo no puede comprarle ese chantaje a Putin. Parece que lo van a parar, César. Si Parece le compran ese chantaje y Putin logra ponerlo de rodillas, No, mira. olvídense de eso, que Esa cumbre, Europa del Este se va. Mira, esa cumbre de esta semana en Europa, seguro que va a sacar alguna respuesta. Porque han habido un par de gobernantes europeos haciendo mucho esfuerzo, básicamente el francés, por llamar a la cordura al tipo este. Y parece que ya todo el mundo entendió que no hay manera. Entonces han decidido juntarse para poner sobre la mesa el plan común con el que van a afrontar la realidad de que este señor ya ha destruido gran parte de la infraestructura de Ucrania y Ucrania hace frontera con la principal base de la OTAN que está en Polonia. Sí, Entonces ellos tienen que plantearse qué van a hacer, Porque si él toma Ucrania, pero ya ahí es a un paso que está de Polonia. Ahora, lo que pasa es que él pensó también, ¿verdad?, que sus tropas iban a tomar a Ucrania en una guerra un tiempo rápido, rápida. un tiempo récord, y entonces él iba a tener el dominio de todo, iba a poner un presidente títere, y de ahí él podía seguir moviéndose. Pero los resultados no son eso. Los resultados es que le han dado duro al ejército ruso, y si siguen en una guerra de guerrilla que le armen los ucranianos, va a seguir perdiendo más. Es decir, en esta guerra yo no sé lo que va a ganar Putin. Él podría salir ganancioso si se sienta a negociar ahora, porque después que destruye el país, ¿qué es lo que va a negociar? Ya el vocero de la resistencia ucraniana ha dicho que no, que para ocupar a Ucrania tendrá que matarlos a todos. Ahí hay mucha historia también que no se borran con tiritos. Eso es delicado. Le vamos a dar el seguimiento adecuado. Millones de habitantes. Le vamos a dar el seguimiento adecuado a este proceso, a ver qué sale de la cumbre de esta semana de los líderes europeos y el presidente norteamericano cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.